Desde pequeños nos enseñaron una historia cómoda sobre el dinero. Nos dijeron que quien se esfuerza, progresa. Que quien trabaja duro, tarde o temprano llega. Que el dinero es una consecuencia casi automática del sacrificio. Y esa historia suena bien. Tranquiliza. Da la sensación de que todo está bajo control. Pero no es verdad. Al menos, no del todo. La mayoría de las personas que viven apretadas económicamente no son perezosas. Trabajan. Se levantan temprano. Cumplen horarios. Aguantan jefes. Hacen lo que se supone que hay que hacer. Y aún así, el resultado no cambia. Año tras año, siguen en el mismo punto. Entonces aparece la frustración. La sensación de injusticia. La idea de que el sistema está roto o de que otros tuvieron suerte. Aquí está la primera gran mentira. Pensar que la diferencia entre unos y otros está en la cantidad de esfuerzo. No lo está. La diferencia está en el tipo de decisiones que se repiten cada día. No en lo que haces de vez en cuando, sino en lo que haces de forma constante, casi automática, sin darte cuenta. La mayoría vive reaccionando. Reaccionando a facturas, a problemas, a urgencias, a impulsos. Reaccionando al cansancio, al miedo, a la presión social. Se gasta para aliviar. Se trabaja para sobrevivir. Se decide para salir del paso. No hay una dirección clara, solo movimiento. Y moverse no es avanzar. Las personas que acumulan riqueza, en cambio, no son especiales por lo que tienen, sino por cómo piensan antes de actuar. No viven apagando incendios todo el tiempo. Viven diseñando. Diseñan su tiempo, su energía, sus decisiones. Entienden algo que casi nadie quiere aceptar, que el dinero no es el premio al esfuerzo, sino la consecuencia de una forma concreta de vivir. Otra mentira muy común es creer que los ricos piensan más en dinero que el resto. En realidad, suelen pensar menos en el dinero inmediato y más en lo que el dinero representa a largo plazo. No se obsesionan con el resultado del mes, sino con la dirección de los años. Mientras la mayoría pregunta, ¿me lo puedo permitir ahora? Ellos se preguntan, ¿qué efecto tiene esto dentro de 5 años? Aquí empieza a dibujarse una separación silenciosa. No visible, no espectacular, pero constante. Unos toman decisiones para sentirse bien hoy. Otros toman decisiones para vivir mejor mañana. Unos buscan comodidad. Otros buscan margen. Margen de tiempo, de opciones, de error. El problema es que la gratificación inmediata es seductora. Está en todas partes. Comprar, distraerse, posponer, justificarse. El cerebro humano está diseñado para eso. Para sobrevivir al presente, no para construir el futuro. Por eso este camino no es natural. Por eso no lo sigue la mayoría. Y aquí hay algo importante que entender desde el principio. Nadie se vuelve rico de golpe. Lo que ocurre es que algunos dejan de vivir como el resto mucho antes de que el dinero aparezca. Cambian su forma de decidir cuando todavía no hay resultados visibles. Cuando aún parece inútil. Cuando nadie aplaude. Este primer paso no tiene que ver con cuentas bancarias, inversiones o negocios. Tiene que ver con romper una narrativa. Con dejar de creer que el problema es externo y empezar a aceptar que la diferencia está en los hábitos invisibles. En cómo eliges gastar tu tiempo cuando nadie te obliga. En cómo decides cuando podrías no hacerlo. Todo lo que viene después se apoya en esta idea. Si no se rompe esta mentira, nada cambia. Porque seguirás buscando soluciones externas a un problema interno. Y el hábito que separa a los ricos del resto empieza exactamente aquí. En la forma de pensar antes de actuar. Una vez que se rompe la gran mentira sobre el dinero, aparece algo incómodo, la responsabilidad. Ya no puedes seguir creyendo que todo depende de factores externos. Empiezas a notar que cada decisión, incluso las pequeñas, está construyendo una dirección. Y aquí es donde entra el hábito que realmente separa a los ricos del resto. La capacidad de pensar y decidir a largo plazo, incluso cuando el corto plazo duele. Pensar a largo plazo no es una frase bonita ni una idea motivacional. Es una disciplina mental. Significa entrenar la mente para resistir impulsos, para retrasar recompensas y para soportar incomodidad sin una gratificación inmediata. La mayoría de las personas no falla por falta de información, falla porque no puede sostener esa incomodidad durante el tiempo suficiente. El rico no vive preguntándose qué le conviene hoy.
Vive preguntándose qué tipo de vida está construyendo con lo que hace hoy. Esa diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. Donde otros ven una renuncia, él ve una inversión. Donde otros ven sacrificio, él ve coherencia con el futuro que quiere crear. Este hábito se nota en cosas muy concretas. En cómo usan su tiempo libre. En qué tipo de conversaciones toleran. En qué gastos consideran normales y cuáles evitan sin drama. No porque no puedan permitírselos, sino porque entienden el coste oculto de cada decisión. No solo el coste económico, sino el coste en enfoque, energía y dirección. Mientras muchos buscan alivio inmediato al cansancio, al estrés o a la frustración, quien piensa a largo plazo busca ventaja. No se pregunta cómo escapar del malestar, sino cómo usarlo. Entiende que el progreso real casi siempre se siente mal al principio. Que crecer no se siente como ganar, se siente como perder comodidad. Este hábito también cambia la forma de ver el tiempo. Para la mayoría, el tiempo es algo que se gasta. Se mata el tiempo. Se pierde el tiempo. Para quien piensa a largo plazo, el tiempo es el recurso principal. No se intercambia por placer inmediato sin pensarlo dos veces. Se protege. Se organiza. Se invierte con intención. Por eso muchas decisiones que parecen aburridas, lentas o incluso innecesarias para unos, son obvias para otros. Aprender algo que no da resultados inmediatos. Rechazar oportunidades que prometen dinero rápido pero poca estabilidad. Mantener una rutina cuando nadie está mirando. Todo eso es parte del mismo hábito. Y aquí aparece una verdad que incomoda. Pensar a largo plazo te separa socialmente. Te vuelve menos compatible con la mentalidad promedio. Empiezas a decir no cuando otros dicen sí. Empiezas a retirarte de dinámicas que antes parecían normales. No porque te creas mejor, sino porque entiendes que no todo encaja con la vida que estás construyendo. Este hábito no te hace sentir superior. De hecho, muchas veces te hace sentir solo. Porque el reconocimiento no llega rápido. Los resultados no son inmediatos. Y el entorno rara vez aplaude decisiones que no entiende. Por eso tan poca gente lo sostiene. No es que no sepan qué hacer, es que no soportan no ver resultados durante demasiado tiempo. Pensar a largo plazo significa vivir con una tensión constante entre lo que podrías disfrutar ahora y lo que sabes que te conviene después. Y esa tensión no desaparece. Se entrena. Se vuelve parte de tu identidad. Dejas de negociar contigo mismo cada día. Este es el núcleo del hábito que separa a los ricos del resto. No es magia. No es suerte. Es una forma de decidir que se repite cuando nadie está mirando. Y todo lo que viene después, dinero incluido, es solo una consecuencia lógica. Cuando el pensamiento a largo plazo se convierte en un hábito, deja de ser algo abstracto y empieza a notarse en cada decisión cotidiana. No solo en las financieras, sino en todas. Porque el dinero no es un compartimento aislado de la vida. Es un reflejo de cómo piensas, de cómo eliges y de cómo te relacionas con el mundo. La mayoría cree que las personas ricas toman mejores decisiones porque tienen más información o más opciones. En realidad, lo que cambia es el criterio con el que deciden. No buscan comodidad inmediata ni validación externa. Buscan coherencia con el futuro que están construyendo. Y ese criterio se filtra en todo. Empieza por el entorno. Quien piensa a largo plazo presta atención a con quién se rodea. No por interés, sino por influencia. Entiende que las conversaciones que repites moldean tus límites mentales. Si todo a tu alrededor gira en torno a quejarse, sobrevivir o improvisar, tu mente se adapta a eso. Por eso muchas personas con mentalidad de largo plazo se vuelven selectivas, incluso silenciosas. No necesitan ruido constante, necesitan claridad. Luego están las decisiones relacionadas con el trabajo. Mientras muchos buscan únicamente estabilidad o alivio, quien ha desarrollado este hábito evalúa crecimiento, aprendizaje y proyección. No preguntas solo cuánto paga algo hoy, sino qué tipo de habilidades desarrolla, qué puertas abre y qué versión de sí mismo exige. A veces acepta menos dinero a cambio de más control o más aprendizaje. No porque no valore el dinero, sino porque entiende el orden correcto. Este hábito también afecta la disciplina personal. La mayoría se disciplina cuando está motivada. Quien piensa a largo plazo se disciplina incluso sin ganas. No negocia consigo mismo cada día.
Decide una vez y ejecuta muchas. Esa constancia, casi aburrida, es la que con el tiempo crea resultados que parecen extraordinarios desde fuera. Incluso la forma de manejar las emociones cambia. El pensamiento a largo plazo introduce una pausa entre el impulso y la acción. No elimina el deseo, pero evita que gobierne. Cuando aparece la frustración, el cansancio o la duda, no se actúa automáticamente para anestesiarla. Se observa, se entiende, se sigue adelante. Esa capacidad de no reaccionar de inmediato es una ventaja enorme en un mundo que vive de estímulos constantes. En las relaciones ocurre algo similar. Quien vive atrapado en el corto plazo busca aprobación, evita conflictos y se adapta en exceso. Quien piensa a largo plazo entiende que decir no, marcar límites y sostener valores tiene un coste inmediato, pero un beneficio futuro enorme. Prefiere incomodidad ahora a resentimiento después. Todo esto tiene un efecto acumulativo. Cada pequeña decisión alineada con el largo plazo refuerza una identidad. Empiezas a verte como alguien que se respeta, que se gobierna, que no se deja arrastrar por impulsos. Y esa identidad, con el tiempo, atrae oportunidades, confianza y credibilidad. No porque lo busques, sino porque lo transmites. Por eso el hábito que separa a los ricos del resto no se nota al principio. No hay señales visibles. No hay aplausos. Solo una serie de decisiones coherentes que parecen insignificantes. Pero con el paso del tiempo, la diferencia se vuelve imposible de ignorar. Unos siguen reaccionando. Otros han construido estructura. Este hábito no te hace inmune a errores. Te hace responsable de ellos. No culpas al entorno, ajustas el rumbo. Y esa capacidad de corregir sin drama es clave para cualquier forma de progreso real. Aquí se entiende algo fundamental. El dinero no es el objetivo final, es un efecto secundario. El verdadero cambio ocurre cuando el pensamiento a largo plazo moldea tu forma de vivir. Y a partir de ahí, todo empieza a ordenarse. Si el pensamiento a largo plazo es tan poderoso, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no lo practica todo el mundo? La respuesta es simple, pero difícil de aceptar. No es porque sea complicado de entender, sino porque es emocionalmente costoso de sostener. Exige ir en contra de impulsos básicos, expectativas sociales y necesidades inmediatas que la mayoría no está dispuesta a sacrificar. El primer obstáculo es la incomodidad prolongada. Pensar a largo plazo significa aceptar periodos extensos sin resultados visibles. Significa trabajar, aprender, invertir tiempo y energía sin una recompensa clara en el corto plazo. El cerebro humano está programado para buscar señales rápidas de éxito. Cuando no las encuentra, interpreta que algo va mal. La mayoría abandona ahí. Luego está la presión del entorno. Vivimos rodeados de personas que refuerzan el corto plazo. Bastar para sentirse mejor, distraerse para no pensar, cambiar de rumbo para evitar la frustración. Cuando alguien decide actuar distinto, incomoda. Y el entorno no suele reaccionar con apoyo, sino con burla, dudas o consejos bien intencionados que esconden miedo. Mantener el hábito implica soportar esa fricción social sin necesidad de justificarse. Otro factor clave es la identidad. Muchas personas se definen por sus circunstancias actuales, por su trabajo, su salario, sus limitaciones. Pensar a largo plazo amenaza esa identidad, porque obliga a verse como alguien en construcción, no como alguien acabado. Y eso genera inseguridad. Es más fácil seguir siendo quien eres que convertirte en quien podrías ser. También está el cansancio mental. Decidir con intención requiere energía. Requiere frenar impulsos, evaluar consecuencias y sostener decisiones cuando el ánimo no acompaña. La mayoría llega al final del día agotada y prefiere no pensar. Reaccionar es más fácil que decidir. Por eso el hábito se pierde justo cuando más falta hace. La gratificación inmediata juega otro papel decisivo. Está diseñada para atraparte. Pequeñas recompensas constantes que alivian el malestar momentáneo, pero sabotean el futuro. No son grandes errores los que destruyen el largo plazo, sino pequeñas concesiones repetidas. Hoy no pasa nada. Mañana tampoco. Hasta que un día te das cuenta de que han pasado años. Además, pensar a largo plazo te obliga a aceptar la responsabilidad total de tus decisiones. Ya no puedes culpar al sistema, a la suerte o a los demás. Y esa carga pesa.
Porque asumir responsabilidad significa aceptar que muchas de las limitaciones actuales son consecuencia de elecciones pasadas. No todo el mundo está preparado para mirar eso de frente. Por último, está el miedo al fracaso silencioso. Cuando eliges el largo plazo, fracasas en privado. Nadie ve tus intentos. Nadie celebra tus pequeños avances. Y si no funciona, no hay excusas visibles. Solo tú y tus decisiones. Para muchos, eso es demasiado. Por eso este hábito se para. No por inteligencia, ni por talento, ni por acceso a información. Se para por resistencia emocional. Por la capacidad de tolerar incomodidad, soledad y dudas sin abandonar el rumbo. La mayoría no falla por ignorancia, falla por desgaste. Entender esto es clave, porque elimina la fantasía de que hay un atajo. No lo hay. Hay un precio. Y ese precio no es dinero al principio, es carácter. Es la capacidad de sostener una forma de vivir cuando sería más fácil volver a lo de siempre. Y aquí es donde todo se define. Porque quien logra sostener este hábito el tiempo suficiente, inevitablemente empieza a ver cómo su vida se ordena. Y entonces el sacrificio deja de sentirse como sacrificio. Se convierte en identidad. Después de entender por qué este hábito existe, cómo moldea cada decisión y por qué la mayoría no puede sostenerlo, queda lo más importante, cómo empezar a vivir desde él. Y aquí es donde muchos esperan una lista de pasos, fórmulas rápidas o trucos. Pero ese enfoque volvería a caer en la misma trampa del corto plazo. Construir este hábito no empieza con lo que haces, empieza con quién decides ser. El cambio real ocurre cuando dejas de preguntarte qué te conviene ahora y empiezas a preguntarte qué tipo de persona estás entrenando con cada decisión. No con las grandes decisiones, sino con las pequeñas. Las que nadie ve. Las que no publicas. Las que no justificas ante nadie. Ahí es donde se define todo. Pensar a largo plazo empieza por una renuncia silenciosa. Renunciar a negociar contigo mismo cada día. La mayoría vive en una constante conversación interna donde todo es debatible. Hoy sí, mañana no. Hoy descanso, mañana empiezo. Quien desarrolla este hábito decide una vez y ejecuta muchas. No porque tenga más fuerza de voluntad, sino porque entiende que la energía mental es limitada y no la desperdicia discutiendo consigo mismo. El segundo paso es redefinir el concepto de progreso. Progreso no es sentirse bien. Es avanzar aunque no se sienta bien. Progreso es mantener una rutina cuando no hay motivación. Es invertir tiempo en algo que aún no devuelve resultados. Es elegir estructura cuando el caos sería más cómodo. Si esperas a sentirte preparado, nunca empiezas. Si empiezas sin sentirte preparado, te transformas. También es clave aprender a convivir con el silencio. El largo plazo no grita. No da dopamina constante. No ofrece validación inmediata. Por eso mucha gente lo abandona. Pero ese silencio es una señal correcta. Significa que estás construyendo algo que no depende de la aprobación externa. Algo que se sostiene por coherencia interna. Otro punto fundamental es aceptar que este hábito no te hará especial de inmediato. De hecho, durante mucho tiempo te hará parecer promedio o incluso lento. Verás a otros avanzar más rápido, ganar dinero antes, disfrutar más ahora. Si eso te desestabiliza, aún estás mirando al corto plazo. El hábito se consolida cuando dejas de compararte y te enfocas en tu propia trayectoria. Aquí aparece una verdad poderosa. El largo plazo no se construye con grandes sacrificios heroicos, sino con pequeñas decisiones consistentes. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Necesitas dejar de traicionarte en lo pequeño. Dejar de elegir lo fácil cuando sabes que no te conviene. Dejar de postergar lo que ya decidiste que es importante. Con el tiempo, algo cambia. La fricción disminuye. Lo que antes costaba, ahora fluye. No porque sea más fácil, sino porque ya no luchas contra ti mismo. Has alineado tu identidad con tus decisiones. Y cuando eso ocurre, el dinero deja de ser un objetivo desesperado y se convierte en una consecuencia lógica. Este es el verdadero cierre. El hábito que separa a los ricos del resto no es una técnica financiera ni una mentalidad superficial. Es la capacidad de vivir hoy como la persona que quieres ser mañana, incluso cuando nadie te recompensa por ello. Incluso cuando nadie lo ve. Incluso cuando sería más cómodo rendirse. No se trata de hacerse rico.
Se trata de dejar de vivir como alguien que siempre llega tarde a su propia vida. Y cuando haces eso durante el tiempo suficiente, la separación ocurre sola. Sin ruido, sin anuncios, sin atajos. Ese es el hábito. Y empieza ahora. No mañana. No cuando todo esté claro. Empieza en la próxima decisión que tomes.